si la madre tiene comorbilidades, si la madre tiene desnutrición, si la madre tiene exceso de consumo de alimentos, que va a tener un impacto en la expresión de esos genes del feto. Y el problema es que ese feto se va a programar para tener enfermedades cuando sea adulto, por el medio en el que se desarrolló durante el embarazo. Incluso, aquí, bueno, lo comentaré igual quizás un poco más adelante, pero hay algo bien importante. Incluso la violencia y el maltrato tienen impacto en la expresión génica. Hay estudios que se han hecho evaluando, por ejemplo, maltrato y abuso familiar durante el embarazo. Genera justamente un cambio en la expresión en los genes que hace que ese feto, cuando sea adulto o niño, tenga mucho más, no, más bien se va relacionado con enfermedad. Hay mayor riesgo de depresión, mayor riesgo de ansiedad y mayor riesgo de enfermedad metabólica, porque cuando existe estrés, lo que se libera es cortisol. Y los genes que se han visto relacionados o afectados su expresión, particularmente es el de la propia melanocortina. Y se ha visto que tiene un impacto importantísimo en enfermedad metabólica después. Entonces, sí hay cosas muy importantes aquí cuando hablamos del medio intrauterino, pero únicamente no es, por primero, la salud, ¿no? O sea, qué factores metabólicos están contribuyendo, pero por otro lado, el medio tiene un impacto directo en la programación de estos genes. Bueno, pues vamos con lo que nos truje. Con el tema de la doctora, que es programación fetal. Ella trajo una presentación. Así es. Eso es. Así es. Este tema a petición del doctor, de la otra vez que nos vimos. Exacto. Creo que sí es muy importante que hablemos de este tema, porque vamos a tocar algunos temas ya directamente de genética. Entonces yo lo nombré como estrés intrauterino y su repercusión en la infancia y en la adultez, y qué es la programación fetal, que es justamente como lo que íbamos a hablar ahora. Entonces hay que tener algunos puntos claves aquí. Yo les puse primero qué es la famosa epigenética, que seguramente no sé si es que habrán escuchado previamente. Quisiera aquí hablar un poco, metiéndome en la parte de genética. Todos sabemos que nuestro material genético es bien conocido como ADN, ¿no? Y en el ADN, pues tenemos, en este material está la secuencia que tiene toda la información de cómo va a ser, de cómo vamos a ser físicamente, de qué enfermedades vamos a tener. Está toda la información compactada aquí en lo que se conoce como genes. Los genes, aproximadamente tenemos 20,000 genes en nuestro ADN, y estos tienen como la receta para generar proteínas. Y las proteínas son las que conforman y hacen todas las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, en el ADN pensemos que está la receta. Normalmente cuando una de estas letras de la secuencia se altera, se le conoce como mutación, y es porque hay un error directamente en nuestro material genético que puede generar enfermedad o que genera enfermedad. Cuando se llama mutación es porque genera enfermedad. Esto es lo común que hemos hablado de genética siempre, pero esto es muy diferente a lo que se conoce como epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Son mecanismos que regulan la expresión de los genes, pero sin modificar la secuencia del ADN. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo les decía, los genes están encargados o tienen la receta, tienen la receta para una proteína. Si es que se daña el material genético, se cambia la secuencia, vamos a tener un error en la proteína. Pero ¿qué pasa cuando no hace falta que se modifique la secuencia, sino que hay otros mecanismos que intervienen en la expresión del gen? El gen está ahí y su secuencia está intacta, pero hay factores externos, mecanismos externos que lo que regulan es su expresión. Y lo que se ha visto, hay diferentes mecanismos de epigenética, el más conocido, el de la metilación del ADN. Cuando se metila el ADN, lo que hace es bloquear que ese gen se exprese como estaba intencionado que lo haga.
Por otro lado, hay la modificación de las histonas, que son lo que da la estructura al material genético, y si estas se modifican, justamente pueden reprimir la expresión de este gen. Y también los que se conocen como ARNs o microARNs, que también modifican. Entonces, el punto clave aquí es, no se cambia la secuencia de ADN, pero sí son mecanismos que cambian la expresión de estos genes. Y el punto es que hay mucha información externa, nuestros hábitos, donde vivimos, lo que hacemos, que puede modificar la expresión de estos genes. O sea, la acción. La acción, exactamente. La acción del gen puede estar modificada por cosas que hacemos. Y el otro punto muy interesante de la epigenética es que estos rasgos se pueden heredar. Claro. Aunque no sea directamente un cambio en el ADN, sí se puede heredar. Por ejemplo, o sea, la cuestión familiar. Claro. Exacto, lo puedes heredar. Y cuando hay cambios epigenéticos se ha visto que hasta 3 generaciones pueden llegar a tener estos mismos cambios. Y ahora es donde justamente vamos a hablar de la parte de la programación fetal. Exactamente, y cuando hay cambios también a nivel de medio ambiente, o sea, por ejemplo, cuando hay hambrunas o cuando hay epidemias. Cuando hay guerra. Guerra. O sea, todos estos efectos externos tienen un impacto en cómo se van a expresar esos genes. Y han habido estudios justamente, y ahorita revisaremos algunos, que hablan ya no de esta parte macro, por ejemplo, una hambruna que genera cambios completos en una población, sino, por ejemplo, el medio intrauterino. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay en la expresión de estos genes si la madre tiene comorbilidades, si la madre tiene desnutrición, si la madre tiene exceso de consumo de alimentos, que va a tener un impacto en la expresión de esos genes del feto? Y el problema es que ese feto se va a programar para tener enfermedades cuando sea adulto, por el medio en el que se desarrolló durante el embarazo. Claro, inclusive me alimentos imagino, y vitaminas que... Fíjate, la gente de allá de Medio Oriente que llevan cuántos años de guerra con el dictador que sigue en el poder y ¿En tienen Siria? no el que no que tienen destrozada la ciudad de Bashar o y no ha dejado el poder y la ciudad devastada y las guerrillas ahí, la gente con hambre y además las radiaciones de los bombardeos. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué les espera a esa gente al tiempo? Pues ahí hay 2 puntos, o sea, por un lado va a estar las modificaciones, por ejemplo, cuando hablamos de radiación, cuando hablamos, por ejemplo, de las secuelas de las bombas atómicas y otras cosas, ahí los cambios sí han sido mutaciones. Ahí sí han habido errores directos en el material genético que traen repercusiones, tanto para la persona como para sus generaciones próximas. Pero cuando hablamos de este tipo de programación o de epigenética, estamos hablando que no hay mutación, sino hay cambio en la expresión nada más del gen. Y eso sí se va a ver afectado en ciertas comunidades que han estado expuestas a ciertos tipos de trauma, estrés, demás. Incluso, aquí, bueno, lo comentaré igual quizás un poco más adelante, pero hay algo bien importante. Incluso la violencia y el maltrato tienen impacto en la expresión génica. Hay estudios que se han hecho evaluando, por ejemplo, maltrato y abuso familiar durante el embarazo. Genera justamente un cambio en la expresión en los genes que hace que ese feto, cuando sea adulto o niño, tenga mucho más, no, más bien se va relacionado con enfermedad. Hay mayor riesgo de depresión, mayor riesgo de ansiedad y mayor riesgo de enfermedad metabólica. Porque cuando existe estrés, lo que se libera es cortisol. Y los genes que se han visto relacionados o afectados su expresión, particularmente es el de la propia melanocortina. Y se ha visto que tiene un impacto importantísimo en enfermedad metabólica después. Entonces, sí hay cosas muy importantes aquí
cuando hablamos de el medio intrauterino, pero Así es. únicamente no es, por primero, la salud, ¿no? O sea, qué factores metabólicos están contribuyendo, pero por otro lado, el medio tiene un impacto directo en la programación de estos genes. Por ejemplo, la gente de Haití, que las condiciones en las que viven, de hambruna, de promiscuidad, que tienen un alto índice de SIDA y es uno de los países más pobres del mundo y todo ello tienen una cuestión epigenética tremenda, ¿no? Seguramente, sí, seguramente. Además, ahí tienen genética, epigenética social, o sea, ahí es mucho más grande el problema, pero sí, seguramente hay cambios en la expresión génica. También hay un punto clave de la epigenética, es que tiene una función clave en la parte de evolución, porque se hace de manera protectora también en algunos casos, dependiendo del ambiente, que se tiene que expresar menos, que se tiene que expresar más en un ambiente donde, por ejemplo, hay limitación en los recursos, hay limitación en la alimentación, en los nutrientes. Todo eso modifica la expresión de los genes. Entonces, esto es muy interesante, suena un poco como a ciencia ficción, pero aquí el punto clave es que ya tenemos información dura, ¿no? Y que ahorita la podemos continuar Y que a explorando. largo plazo Y algo que es les va a dar increíble, problemas que metabólicos. es algo que no es tan tangible, ¿no? O sea, decir, mi descendencia va a tener problemas porque yo ahorita estoy viviendo esto, es algo que no se puede creer, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo puede ser que porque yo en este momento estoy viviendo ciertas condiciones ambientales, ciertas condiciones generales, mi progenie va a sufrir por este tipo de cosas? Sí, suena como... Suena increíble, pero así es. Así es, Eso es justamente. parte de Eso es parte de lo que se ha visto y que es la revolución actual. En algún punto siempre pensamos, cuando se tenga la secuenciación del genoma completo, vamos a tener todas las respuestas. Y lo único que pasó es que tuvimos Más 1000 preguntas. veces más dudas. Así Porque se decía, por ejemplo, solo el 1% del material genético son genes. Es lo que codifica, digamos, lo que tú dices, bueno, aquí. Y en algún punto se llamaba a todo el restante como DNA basura, porque se pensaba que no codificaba nada. Ahora resulta que ahí está justamente el control de todo lo codificante. Y de ahí viene precisamente los microRNAs, todo el punto de los controladores de la expresión génica. Entonces, vinieron mucho más dudas y que nos están permitiendo ir hacia nuevas áreas a explotar de la genética como la epigenética. Claro. Y la ventaja de todo esto es que está ahorita ya en nuestras manos hacer o elaborar Es lo que era ciertas la condiciones para mejorar sí se esa, podía. y programarlo. Justamente. Exactamente. Esto es una programación. Claro. Entonces, tú estás programando un software. Si tú le programas para que haga ciertas cosas, también le puedes programar para que no las haga. Entonces, no sé si es que pudieras poner la presentación justamente para ahondar un poco más en este punto y algo que lo hagamos tangible, como es el punto del estrés metabólico. Nosotros estamos viviendo en la era de mayor enfermedad metabólica Wow. en la vida. Consumismo. Y estamos viviendo, nunca ha habido tanta tasa de sobrepeso y obesidad. Recordemos que en nuestro país la prevalencia es de más del 75%, diabetes la prevalencia más del 15%, hipertensión la prevalencia es más del 30%, y que tenemos una población de 126 millones de habitantes. Entonces estamos hablando de millones de personas con enfermedad metabólica. La enfermedad metabólica es una enfermedad multifactorial, es decir, depende de muchos factores: la alimentación, el estrés oxidativo, la predisposición genética, el sedentarismo, el consumo de azúcares simples, mala alimentación, alteración en la microbiota. Es decir, el estrés metabólico, la enfermedad metabólica que abarca todas las enfermedades conocidas, ¿no? Diabetes, hipertensión, hígado graso, dislipidemia, todas estas dislipidemias cuando tenemos el colesterol alterado, y que justamente nos está llevando a qué está pasando en el embarazo. O sea, la mujer que se queda embarazada está expuesta a este estrés metabólico. Cada vez tenemos más mujeres que se quedan embarazadas
con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, con dislipidemia, es decir, ya inician el embarazo con este estrés metabólico. Y aquí quisiera nada más que tengamos en cuenta cuando hablamos de síndrome metabólico o estas enfermedades que están relacionadas con este estrés, muchas de estas que ya les comentaba antes, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, diabetes mellitus, etcétera, tienen factores de riesgo que podríamos controlar. La resistencia a la insulina, la inflamación, la hipertensión, Fíjate, todas estas enfermedades requieren curiosamente, control. tuve la oportunidad de estar en una ocasión con el doctor Villar Raven, que fue el que describió el síndrome X, Ajá, que daba 4 puntos de lo que iba a ser el parteaguas de lo que después ya fue síndrome metabólico, que decía obesidad, diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, y que le decía yo al doctor Raven que él había tocado el punto inicial en el 87 de lo que después iba a desencadenar la punta del iceberg, ¿no? Que así después es. iba a formar todo un complejo impresionante, ¿no? Claro, y más que todo comprender que estas enfermedades están relacionadas entre sí. No están deslindadas, o sea, no es que la hipertensión está completamente deslindada de la diabetes o la diabetes del sobrepeso y la obesidad. El 90% de diabetes se relaciona con sobrepeso y obesidad. Entonces van de la mano porque tienen mecanismos moleculares en común, vías que están involucradas, particularmente la resistencia a la insulina, el estrés oxidativo, todas estas van de la mano con la aparición y desarrollo de estas enfermedades. Y uno puede tener cierta predisposición, pero ¿de qué va a depender que la desarrolles? Porque la predisposición genética es un hecho, pero el ambiente va a ser quien va a regular la expresión de estos genes. Justamente tocando este punto, Sai, no sé si es que le podrías poner a la presentación para efectivamente, ampliar no un poco porque esto. mi papá haya tenido o mi mamá haya tenido cierto tipo de enfermedad, o cáncer, pues, yo lo voy a tener a fuerzas. Pues es que hay una tú predisposición. conoces Si yo lo- a Rupa Meta de nutrición. Claro que sí. Es una gente que ha estudiado la diabetes impresionantemente. Con el doctor Salinas, ellos han hecho algunos estudios en torno a qué tanta predisposición genética Y pudiera es que haber. dice que la herencia induce, pero no obliga. O sea que tú Exactamente. puedes tener mucha carga genética, pero si tú modificas tu forma de ser, Tus hábitos. Tus hábitos. exactamente, no tienes por qué ser diabético. Justamente esta gráfica quiero representar eso. Este tipo de enfermedades metabólicas se conocen como enfermedades multifactoriales, es decir, dependen de muchos factores. Y podemos tener una predisposición genética, es decir, ya de fábrica tienes genes que pueden predisponerte o expresión de estos genes que pueden predisponerte. Obviamente eso no lo podemos controlar, nadie todavía puede controlar qué hereda y qué no. Y por otro lado tenemos el ambiente, que para las enfermedades multifactoriales justamente tiene mayor peso. ¿Qué son estos? Los hábitos, el estrés oxidativo y en este caso el ambiente fetal, ¿no? O sea, en dónde se va a desarrollar este feto. Y esto es el punto clave que se puede controlar. Como decía, doctor, los genes están ahí, tienes tu riesgo, pero no quiere decir que vayas a desarrollarlo. Y justamente esto es lo que se conoce como programación o expresión, qué tanto el medio puede influir en la expresión genética y cómo justamente vamos a depender de conocer estos factores para poder tratar de frenarlo. Entonces, si bien tus factores genéticos pueden ser un terreno fértil, pues va a depender de qué pongas ahí para ver si es que genera daño o no. Y muchas veces quisiéramos pensar que la genética sea algo así. A mí me gusta mucho poner esto porque pensaríamos que fuera así, ¿no? Dos tipos de progenitores y que salen mezclas perfectas. Realmente la genética funciona más así.
son múltiples factores que van a estar involucrados, múltiples genes que van a estar involucrados y por lo tanto a esto se le conoce como herencia compleja. Pero el punto clave es cómo vamos a modificar la expresión de estos genes con nuestros hábitos. Entonces sí somos responsables de la expresión de estos genes. Quería enseñarles, a mí me gusta mucho este gráfico que habla de la programación precisamente biológica en torno a la edad. Cuando existe mayor impacto del ambiente y a su vez mayor oportunidad de corrección, es en la etapa fetal. Entonces, el ambiente intrauterino, que a veces no lo tomamos en cuenta, es fundamental para la programación biológica, porque es donde más impacto va a dar el ambiente en la expresión de los genes, pero también donde más oportunidad para corrección va a haber. En los niños en la infancia hay obviamente también todavía mucho impacto en la programación de esta programación biológica, Jóvenes. también en los jóvenes, en la edad ya madura y ya en la senectud menos. Pero siempre podemos tener un impacto en la programación biológica. Entonces, a pesar de que nuestros genes no pueden ser modificados, hablando de manera general, la expresión de estos sí puede ser modificada. Y eso sí está en nuestras manos y tengamos en cuenta justamente este ambiente fetal. Para topar este punto quisiera definir lo que es esto entonces de programación fetal. Fue una hipótesis en un inicio que la propuso Barker y como ustedes pueden ver desde 1998, o sea, tiene ya tiempo. Y él justamente tenía la hipótesis de que los órganos y las funciones asociadas de estos órganos se programan durante la vida embrionaria y fetal, lo que determina un punto de ajuste de la respuesta fisiológica y metabólica del adulto. Es decir, nuestro software se generó mucho antes de lo que nosotros estamos ahorita viendo, ¿no? Y cualquier estímulo o agresión en este periodo crítico del desarrollo resulta en adaptaciones del desarrollo que producen cambios estructurales, fisiológicos y metabólicos permanentes. Y esto precisamente, esta permanencia es la que permite que incluso se herede después. Aunque sean cambios no directamente en la secuencia, pueden heredarse a las generaciones futuras. Y esto entonces predispone al individuo a enfermedades cardiovasculares, metabólicas y endocrinas en la vida adulta. Entonces, cuando una mujer está embarazada y obviamente le preocupa mucho la salud fetal y el momento del parto y todo lo que está circundando, digamos, ese momento, tenemos que hacer conciencia que está programando incluso el riesgo de enfermedades metabólicas cuando su hijo sea un adulto. Y esto creo que nos podría generar un poco más de conciencia de un adecuado control preconcepcional y prenatal, ¿no? Porque no es únicamente ya en el momento del embarazo. Lo comentabas cuando hablamos de hipotiroidismo en los tamices, que ya cada vez los acortan más, ya no los hacen, muchas gentes, los tamices siguen siendo importantes. Lo más importante. Hay tamiz prenatal, ¿no? Que es básico y fundamental. Se tiene que hacer tamizaje prenatal, que ese va a ir enfocado a otro tipo de enfermedades y situaciones y condiciones. Se tiene que hacer un tamiz neonatal, es decir, cuando nace el bebé. Y este tamiz involucra valoración cardiológica, oftalmológica, audiológica y de enfermedades metabólicas. Hipotiroidismo, y hay los tamices ampliados, ¿no? Que ya van hacia enfermedades más raras. Pero al menos el básico tiene que estar presente porque la función de un tamiz es que tú puedas identificar quién está en riesgo para poder tomar una acción. Entonces, si es que no se hace un tamiz neonatal, estamos perdiendo justamente el chance de actuar en pacientes que puedan requerir y que puedan tener un tratamiento para lo que se haya encontrado, sin que haya repercusión, ¿no? Como por ejemplo en el hipotiroidismo, en la hiperplasia suprarrenal y en otros tipos de impacto, ¿no? Lo comentábamos en ese día, ¿no? Así es. Ahora la gente me habla un paciente que su esposa estaba en el último mes de la gestación y salió muy alta en el dímero D. Dije,
tiene que verla. Es un embarazo de alto riesgo porque tiene, El dímero D se eleva en los embarazos normales. Si es muy, muy alta, entonces sí tenemos que ver pues sí algún puede problema, tener, pero en general pero también puede se eleva. tener, bueno, pues yo desconocía, pero me puse a ver, dije, bueno, sí que puede tener riesgo de problemas Tromboembólico, tromboembólicos y eso. no Dije, necesariamente. yo dije, Pues mira, como te es un factor recomiendo inespecífico. que vean al doctor Kleiman. Así Ya es. decidieron ellos, afortunadamente no tuvieron ningún problema, fueron a otro lugar, pero yo de momento, pues sí me alarmé, no manejaba yo esa nomenclatura, pero de momento dije, Sí, ve, siempre ve, mejor, yo siempre digo, es mejor decir no sé y mando a quien tenga la información correcta, exacto, este, sí, y trabajar en conjunto, ¿no? Así es. Sai, no sé, le puedes, justamente hablando de esto, a mí me gusta mucho esta tablita, la voy a tratar de explicar. En este tabla nos habla de la influencia epigenética y nos pone dos escenarios. El escenario en el que la mamá tiene Sai, un bajo consumo de proteínas y por otro lado el escenario en la que la madre tiene un alto consumo de grasa, es decir, mala dieta, malos hábitos, ¿no? ¿Qué pasa cuando las madres tienen déficit en proteínas, por ejemplo? ¿Qué pasa con los niños cuando ya son adultos? Tienen alteración, hubo una reducción de la replicación de las células beta. Por lo tanto, van a tener resistencia a la insulina desde edades más tempranas y va a haber un incremento de la insulina plasmática en un inicio y después pueden tener entonces enfermedad metabólica. ¿Qué se ha visto cuando las mamás tienen bajo consumo de proteínas durante el embarazo? Sus hijos en los adultos tienen mayor riesgo de tener hígado graso y resistencia hepática a la insulina. Además, se ha visto que tienen una remodelación directa a nivel cerebral y tienen una remodelación del hipotálamo, lo que puede generar, por ejemplo, una mayor preferencia por ingerir grasas, porque durante esa época se vieron justamente con una con un déficit. Y incluso cuando hablamos de riñón, también se ha visto que ha habido una disminución en el número de nefronas. O sea, el impacto es directo cuando existe este tipo de alimentación. Y o aquí sea, quisiera van a hacerse insuficientes renales pudieran tener más riesgo o hipertensos. o hipertensos o hígado graso o diabetes. Y obviamente cuando hablo de también bajo consumo o que haya mala o inadecuado consumo de ciertos aminoácidos esenciales, ácido fólico y justamente como decía el doctor Kleiman, la vitamina D, que la tocaré un poco a profundidad después. Pero miren en el otro escenario, en el que una mujer tiene un alto consumo de grasas durante el embarazo. ¿Hacia dónde vamos a ir o qué se ha visto en sus hijos cuando son adultos? Que tienen en cambio un aumento en la secreción de los gránulos están más grandes, hablando del páncreas, lo que justamente merma la capacidad de la secreción de insulina. Cuando también puede tener esteatosis y resistencia a la insulina, hay alteración en el sistema nervioso que justamente, por ejemplo, altera la señalización de la leptina, por lo tanto también hay más riesgo de enfermedad metabólica y hay disfunción endotelial, lo que le predispone a más enfermedad cardiovascular. Entonces, si ustedes ven, el punto clave aquí es el equilibrio. Ni la desnutrición y el mal consumo o la mala dieta, ni tampoco el alto consumo y obesidad y sobrepeso son buenos, porque ambos generan al final mayor riesgo de síndrome metabólico cuando ese bebé sea adulto. Hiperfagia, obesidad, hiperinsulinemia y diabetes, esteatosis hepática o hígado graso, hipertensión y alteración en los lípidos. Entonces, todas estas enfermedades que vemos tan frecuentes ahora y cada vez a edades más tempranas, quizás lo que nos están diciendo es que desde los embarazos de hace 20 años, 30 años, ya estábamos generando esta programación fetal.
pero podemos cambiarlo si es que existe una adecuada programación fetal durante el embarazo. Miren, por ejemplo, mujeres con diabetes gestacional tienen concentraciones bajas de adiponectina y elevadas de inflamación, interleucinas elevadas. Eso es un ambiente fetal no propicio. Va a cambiar la expresión de estos genes, cambios epigenéticos, y esos niños cuando sean adultos tienen mayor riesgo de enfermedad metabólica. Entonces, la enfermedad metabólica que vemos ahorita, por un lado tiene que ver con nuestros hábitos, sin duda que han cambiado, pero tiene también que ver con la programación fetal debida a estos mismos hábitos desde el embarazo. Entonces, el impacto que se puede tener es desde la parte preconcepcional, ¿no? Ahorita acabas de tocar un tema y una palabra, preconcepcional. Yo creo que sí es importante y más en cuestión alimenticia, de vitaminas y todo. O sea, cuando uno como padre dice, bueno, o como pareja, dice, vamos a hacer ya una familia, vamos a embarazarnos. Y dije, a propósito, vamos a embarazarnos, porque no es te voy a embarazar o la mujer se va a embarazar. El embarazo es de los dos. Exactamente. Entonces, vamos a embarazarnos. Tanto el papá como la mamá deben de consumir ácido fólico, que hoy en día ya hemos visto que lo mejor es dar metilfolatos, que es que ya está más metabolizado, porque ya hemos visto que hay polimorfismos, pero esa es otra cosa. La cuestión es de que demos metilfolatos, demos medicamentos, pero antes de que se embarace la pareja. Exactamente. Ya para que cuando se embarace, ahora sí, es como, y yo siempre lo he dicho, cuando tú te quieres ir a carretera en tu coche, ¿qué es lo primero que haces? Llevas tu coche al taller, que le chequen los frenos, que le chequen el aceite, para que la carretera sea un paseo y no sea un viacrucis. Un dolor de cabeza. Exactamente. El problema es que siempre los embarazos idealmente deberían ser planificados. ¿Para qué? Para justamente poder controlar estos factores de riesgo y disminuir el riesgo a futuro. Entonces, si una mujer está controlada glucosa, ha controlado su peso, ha consumido ácido fólico, tiene adecuados niveles de vitamina D, no está exenta de que pasen cosas que pueden pasar en la carretera, porque te puedes encontrar con algo. Una piedra. Pero la diferencia es cómo estás preparándote para este evento, porque es un evento que no solo dura 9 meses, es un evento que puede programar el riesgo de enfermedad metabólica de tu hijo. Entonces creo que viéndolo desde ese lado puede cambiar mucho el impacto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tomando en cuenta, Sai, si le puedes poner la presentación, justamente hay o se ve un punto clave que se ve durante el embarazo, es lo que se conoce, o los factores maternos, como que la mamá tenga dislipidemia, que es alteración en el colesterol y los triglicéridos, que ya tenga ciertos datos como tal, dieta inadecuada, mucho estrés oxidativo, resistencia a la insulina, etc. Esto tiene un impacto en el peso que va a tener el feto. Claro. Y en algún punto decíamos, no sé, el doctor Kleiman no me dejará mentir, cuando los niños tenían restricción de crecimiento o bajo peso al nacer, decíamos, no importa, en los 2 primeros años tienen el famoso catch up, o sea, que recuperan todo ese peso y no va a pasar nada. ¿Qué se sabe actualmente? El catch up lo único que nos dice es que ese feto, cuando estuvo en esta restricción de crecimiento, cuando estaba en el embarazo por diferentes facciones, tuvo cambios epigenéticos en diferentes genes que disminuyeron cómo estaba la generación de sus vasos sanguíneos. Y además alteró otros genes y otras células que tienen que ver con la capacidad de aguantar el estrés oxidativo, la resistencia a la insulina y la disfunción de la mitocondria, que es un organelo de la célula que da energía. ¿Y qué se ha visto entonces? Que estos niños que tienen justamente bajo peso al nacer, tienen mayor desarrollo de adiposidad central, es decir, grasa abdominal,
y resistencia a la insulina desde los 4 años de edad. Por lo tanto, tienen mayor riesgo de hipertensión, síndrome metabólico, obesidad y enfermedad cardiovascular. Y si a eso le aunamos que este niño que ya trae esa carga, ya de adolescente o de adulto, tiene malos hábitos dietéticos, pues entonces sí se va a generar hipertensión, obesidad. Entonces, esto es un problema que viene de mucho antes y es potenciado por los actuales hábitos a los que estamos expuestos. Y es que ahora con la guerra de fórmulas que hay, les meten fórmulas de alto contenido, proteínas y eso, y pues los inflan. Claro, eso es otro punto, ¿no? Eso es un aditivo. Todas estas cosas externas son un plus. Pero el punto es que el programa genético ya estaba predispuesto a esto. Si un niño, precisamente por estas condiciones fetales desde el embarazo, tiene resistencia a la insulina desde los 4 años, pero tiene una dieta saludable, tuvo lactancia materna exclusiva, tiene buenos hábitos de ejercicio y tiene adecuado, digamos, estilo de vida, probablemente no va a desarrollar la enfermedad. Pero si es que tiene, como la gran mayoría lastimosamente, malos hábitos que se incluso han aumentado durante la pandemia porque disminuyó la actividad física, cambió la alimentación, entre otras cosas, pues el riesgo es mucho mayor. Entonces sí es muy importante tomar en cuenta estos datos. Ahí si le pones Aquí Pame Gamboa hace una pregunta, dice: doctora, buen día, ¿puede comentar algo sobre la repercusión en el producto sobre la toma de antidepresivos en el embarazo? Esto es muy buena pregunta, si quieres salir de la presentación, y esto creo que es algo bien importante que tomar en cuenta. La depresión es una enfermedad sistémica como lo es la enfermedad que se puede tocar y ver, y se tiene que dar tratamiento. Una mujer puede consumir ciertos tipos de antidepresivos durante el embarazo y va a ser mucho mejor controlar la depresión que no controlarla. Incluso habrá más impacto y más cambios si no se trata la depresión durante el embarazo. Entonces, por ningún motivo se debe suspender el tratamiento de depresión o ansiedad durante el embarazo. Hay fármacos específicos que se pueden utilizar durante el embarazo, pero lo importante aquí es no frenar el tratamiento, porque incluso para programación fetal hay mayor riesgo si la mamá se encuentra en un estado depresivo durante todo el embarazo que si tiene tratamiento para ello. Entonces, aquí es importante. De antidepresivos. Bueno, tenemos que hacer una muy buena historia clínica y no medicar. O sea, pero si no puedo decir ahorita algún medicamento, precisamente para que me recomendaron, me escuché tal medicamento y lo voy a tomar. Obviamente tenemos que individualizar cada caso. Ahora, ¿no? Hay de doble vía. Aquí la recomendación es quien tiene que dar la medicación para un psiquiatra, que es un especialista en salud mental, o también hay muchos ginecólogos que tienen la expertise y pueden dar tratamiento, pero aquí es muy importante saber, es como que sí reciba tratamiento. Claro, tratamiento que vaya que vaya justamente con su cuadro clínico y que vaya acorde con el embarazo, pero es importante recibir tratamiento. No se puede dejar desatendida esta enfermedad durante el embarazo. Entender que, y eso lo he dicho y hemos hecho hincapié muchas veces, que la depresión no es un estado de ánimo, es una enfermedad y como tal la tenemos que tratar. Exactamente. 100%. Tenemos muchísimas preguntas. Y que ha aumentado. Qué bueno. El rating. Y ha aumentado los suicidios, por depresión. Claro, y además el estado de depresión, como comentaba el doctor, es una enfermedad que genera cambios, no únicamente, incluso si ustedes ven una resonancia magnética de una persona con depresión y sin depresión, hay cambios estructurales en el cerebro. Y además hay cambio en los neurotransmisores y todo esto tiene una conexión directa, hay ejes que conectan el cerebro con todo el resto de nuestro sistema nervioso periférico
y por lo tanto pueden tener un impacto en el embarazo. Entonces, es como que justamente estamos hablando, si una mujer tiene diabetes, tiene que controlar su diabetes para quedarse embarazada y tiene que continuar el tratamiento durante el embarazo. 100%. Lo mismo aplica para aquí. Si una mujer tiene depresión, tiene que estar adecuadamente diagnosticada y tratada incluso durante el embarazo para justamente disminuir el riesgo de este impacto. Eso de que durante el embarazo no se tenga que tratar la depresión es un mito. Se tiene que tratar y se tiene que tratar adecuadamente, tanto con la parte farmacológica como la parte de psicoterapia. Sí, es un tratamiento complementario el que se tiene que dar, pero es siempre mucho más grave, mucho más, va a tener mucho más impacto el no hacerlo. Entonces, multidisciplinario. tiene que 100%. ser y se tiene que tratar. Ya Excelente. creo que tengo pocas diapos y después podemos entrar a todas las preguntas. Va. Justamente la restricción de crecimiento intrauterino y otros desórdenes asociados con enfermedad o con un ambiente anormal, justo generan esto, un tipo de adaptación que está mediado por la epigenética y que genera una programación permanente. Entonces, puede haber reorganización cerebral, puede haber remodelación cardiovascular y puede haber programación metabólica. Miren ustedes estas dos gemelas idénticas. La una tiene ya sobrepeso y la otra está en un peso adecuado. Miren la talla y todo cambia. Y estuvieron en el mismo ambiente intrauterino. La diferencia fue que ella tuvo restricción de crecimiento intrauterino precisamente porque puede ocurrir en un embarazo gemelar por la placentación, por algunos factores. Pero aunque La transfusión intrauterina. La transfusión intrauterina. Y miren la diferencia en la programación metabólica. Precisamente porque ella estuvo en un ambiente de estrés. Ella fue la chiquita. Ella fue la chiquita cuando era bebé. Entonces, justamente esto es muy importante porque estamos hablando de un medio que se puede controlar. Ahora, ¿para qué se ha visto programación fetal? Para remodelación cardíaca, cerebral, como ya mencionaba, alergias y asma. Esto se ha visto que tiene, ahora que hay un boom, por ejemplo, que dicen, ay, ahora todos los niños son muy alérgicos y así. Puede depender precisamente del medio en el que se está desarrollando, resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, hipertensión. Entonces, son enfermedades que vemos muy frecuente. Y quiero que vean en esta tablita, nos habla del riesgo, las veces que riesgo que tienes tener, el riesgo relativo que tienes. Si es que, por ejemplo, el peso al nacer fue de menos de 2.5 kilos, 2.500 gramos, tienes 6.6 veces más riesgo de tener un índice de masa corporal alterado cuando seas adulto. Si tu peso estuvo, digamos, en los 3.500, 3.800, que ya se considera un bebé que tiene un peso alto para el nacimiento, tiene un riesgo que incluso puede ser un poco menor. Por ejemplo, 2 veces más riesgo. Y cuando se ha visto, por ejemplo, que un riesgo está estimado, entonces el punto aquí es, ¿cómo nace tu bebé? Y el ambiente en el que se desarrolló tiene un impacto en su vida futura. Y justo para terminar con las diapositivas e irnos a todas las preguntas, quería tocar el punto de la vitamina D que les comentaba que iba a hacer. ¿Qué es la deficiencia de la vitamina D para comenzar? La vitamina D es una vitamina que realmente es una prohormona que se sintetiza con el contacto del rayo solar en nuestra piel en base a un derivado del colesterol. Si el sol no toca nuestra piel, no tenemos síntesis de vitamina D. Y el 80% de la vitamina D depende de ese contacto con el sol. Solo el 20% viene de la alimentación. Entonces, el que te digan solo comiendo bien vas a tener adecuados niveles de vitamina D no aplica, como sí aplica para las otras. Para la vitamina A, para esa sí aplica la alimentación, para la D no. Y lo que se ha visto es que actualmente es un problema de salud importante. Hay datos y justamente déjenme les enseño aquí estos datos. En el 2012 nos decían que las mujeres de entre 20 y 49 años, es decir, justamente la edad reproductiva, ¿no? Y la menopausia, tienen casi un 90% de deficiencia de vitamina D. Esto era en el 2012. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque se hizo un estudio en el 2020 en donde sabemos que la prevalencia de deficiencia de vitamina D es de más del 90%. Y ahora súmenle eso a la pandemia.
no hemos salido al sol, todo el mundo está aislado, ya no tenemos contacto Y justamente además externo. porque se absorbe muy poco, ¿no? Y además, Además- espérate, cuando salimos al sol, Tienes que usar bloqueador. tienes que usar bloqueador. Esa es otra. Exactamente. Y se absorbe Y además, muy poco. factores de riesgo para que haya deficiencia, sobrepeso, obesidad, tener la piel oscura. Y pues somos mestizos. Y entonces le sumamos a todo eso y hay mucha deficiencia de vitamina D. El punto clave aquí es que ya se ha visto que la deficiencia de vitamina D se asocia con preeclampsia, con restricción de crecimiento intrauterino, con parto pretérmino, con diabetes gestacional, incluso con infecciones o vaginosis bacterianas. Y se puede asociar independientemente con un bajo Apgar al nacer, que es una calificación que se le pone al bebé en el momento de nacer. Y la vitamina D puede modificar la programación inmunológica y metabólica durante los periodos sensibles del desarrollo fetal. Entonces, el punto es que el principal factor de riesgo de deficiencia de vitamina D en la infancia es la deficiencia de vitamina D en la mamá. Así es. Y hay un estudio interesantísimo que se hizo en Monterrey hace 3 años, en donde lo único que quisieron era medir los niveles de vitamina D. Era un estudio observacional. Querían saber cómo estaban los niveles de vitamina D. Ojo que esto fue antes de la pandemia. ¿Y qué encontraron en este estudio? Solo el 13% de las mujeres embarazadas tenían niveles normales de vitamina D. El restante, Sí. 90%, tenían insuficiencia, deficiencia o incluso deficiencia severa. ¿Y qué es lo que se vio al nacimiento? Que pues todos, absolutamente todos los bebés tenían insuficiencia o deficiencia. Ningún bebé al nacimiento tuvo niveles normales de vitamina D. Entonces, el principal factor de riesgo para que un bebé tenga deficiencia de vitamina D es que su mamá haya tenido deficiencia de vitamina D. Y la vitamina D tiene receptores en todos los órganos. Y el otro punto es que la vitamina D tiene receptores en el núcleo de la célula. Por lo tanto, tiene un impacto directo como factor de transcripción en muchos genes. Entonces, la deficiencia de vitamina D tiene que ser medida. Muchos, ahorita suponemos, y suponemos bien, la gran mayoría tenemos deficiencia de vitamina D. Pero esto se determina en un estudio en sangre. Se pide la 25-hidroxivitamina D y Que es más barato y además sirve igual que si yo pido vitamina D, cuantificación, toman la sangre de la paciente, se la llevan a Estados Unidos, le sale el triple o 10 veces más cara y sirve lo mismo que pedirle 25 hidroxivitamina D. Es lo que se debe Los pedir. valores tienen que ser por encima Arriba de de 30, pero lo ideal en un embarazo es que sean de más de 40. Así es. Y entre todos nosotros tendríamos que tener valores entre 40 y 60, porque tener 31 está muy cerca ya de la insuficiencia, porque ya 29.9 es insuficiencia. Entonces, el punto clave aquí es, hay que medirse los niveles de vitamina D. Si es que planeas quedarte embarazada, hay que medir los niveles de Y vitamina no nada D. más planeando el embarazo. En general, todos tendríamos que hacerlo. Les pregunto aquí a la mesa, ¿ustedes se suplementan con vitamina D? Yo sí, porque me hice el estudio y tenía deficiencia severa. Severa. Tenía 9. Órale, bueno. O sea, sacó ahora Yo no me he hecho la Medix unas, Medix, Histofil. Histofil. Justamente la dosis recomendada para suplementación son 4.000 unidades al día. Lo ideal es al menos suplementar por 8 semanas, de 8 a 10 semanas, y revalorar. Porque a ver, si está bajo, tienes que saber con el tratamiento si aumentó. Y el punto clave aquí es que a veces nos olvidamos. Nos tomamos los 3 meses y ya. Si tú tuviste deficiencia de vitamina D, la vas a volver a tener porque tu estilo de vida va para allá. Entonces hay que tener mantenimiento. Después de llegar a niveles adecuados, se tiene que dar vitamina D de mantenimiento. Pueden ser 3 veces a la semana o 5 veces a la semana si tienes factores de riesgo. Es decir, si tienes la piel muy oscura, si no sales nunca, si es que tienes sobrepeso, obesidad y otros factores de riesgo,
tienes que tomar 5 veces a la semana después de haber llegado a los valores normales, porque tiene un impacto. Y ya para terminar les dejo, miren, esta revista del Time salió en el 2010. First nine. Y lo que nos dicen es cómo los primeros 9 meses moldean el resto de tu vida. Esto fue en el 2010. Miren cuánto tiempo ha pasado y muchas veces no estamos hablando de este tema. El estrés metabólico materno es estrés metabólico fetal. Están compartiendo un ambiente 100%. y las repercusiones en la infancia más importantes se han visto en el aprendizaje y son más visibles en la vida adulta, solo que cuando uno dice, bueno, tengo 40 años y tengo sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, no pienses es que seguramente la programación fetal, pero tendríamos ya que empezar a tener ese tipo de conceptos para tener mayor información. Y entonces estamos hablando del famoso binomio, ¿no? El riesgo se convierte en materno-fetal. Para conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Yo siempre les digo lo que se conoce como la medicina 4P. Predictiva, preventiva, personalizada y participativa. ¿Cómo funciona esto? Hay que identificar el riesgo. Por eso tener embarazos planeados, ¿no? Controlar los factores de riesgo, saber quién tiene más riesgo, eso es ser predictivo y preventivo. Hacer biomarcadores individuales, es decir, medir los niveles de vitamina D, ver cómo están los niveles de glucosa, medir el perfil tiroideo, todo lo que se hace en particular, porque eso nos da esto, una ventana de oportunidad. Aquí está feto, niño, el nacimiento, donde tenemos esta opción de tener una adecuada organización cerebral y orgánica para no llegar a los problemas de enfermedad. Y pues ahí les dejo mi correo y les agradezco mucho y creo que pues nos abrimos a preguntas. Una cosa, en los gemelos siempre hay más predisposición a cierto tipo de padecimientos, cánceres. No como tal. Primero hay diferentes tipos de gemelaridad, ¿no? Van a ver los gemelos que son dicigotos o que se llaman los cuates, ¿no? Que son de 2 óvulos y 2 espermatozoides. Y hay los gemelos homocigotos, que son los que de un óvulo y un espermatozoide se duplicó, digamos, y tenemos 2 fetos. Como tal, que los gemelos tengan mayor riesgo para enfermedades a futuro, no, porque el cuerpo se adapta, la placentación se adapta justamente para que puedas llegar a un punto final. Ahora, sí tenemos que tener en cuenta que los embarazos gemelares tienen mayor riesgo, por ejemplo, de parto pretérmino, de restricción de crecimiento, dependiendo de otros factores. Entonces, sí podrían estar un poco más predispuestos a enfermedad metabólica a futuro. Seguramente ustedes habrán escuchado, por ejemplo, prematuras, mujeres, o que hayan sufrido, por ejemplo, restricción de crecimiento desde muy temprano, son muy fuertes al momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque se programaron en un ambiente hostil. Entonces, al momento del nacimiento, el estrés justamente desarrolla incluso que el surfactante haya maduración pulmonar antes que haya, o sea, el cuerpo se adapta. Pero esto sí pudiera tener una repercusión en la vida del adulto con mayor riesgo de enfermedad metabólica, porque esos genes se programaron en un ambiente de estrés y por lo tanto van a generar estrés en la vida del adulto. Aquí el punto clave es cuando yo hablo de expresión genética, no se olviden que es justamente esta etapa fetal que es controlable, porque una mamá puede tener un ambiente controlado, controlar peso, controlar niveles de glucosa, controlar todo durante el embarazo para prevenir que hayan riesgos a futuro, pero también el punto clave aquí es los genes, como usted comentaba, está ahí la receta. Pero cómo salga el pastel depende de todo lo que hacemos después. Entonces, nosotros tenemos que controlar el medio, ¿no? Y eso se hace con cambio de hábito. Así es. Entonces, lo idóneo sería que una pareja antes de planear un embarazo que tuviesen un consejo genético. Sí, y que tengan una adecuada valoración metabólica. Y aquí me encanta lo que dice el doctor Kleiman, porque es como que el embarazo fuera solo de la mujer. Es de 2.
Entonces, el control metabólico tiene que ser en pareja. Tienen que ambos controlar los niveles, ambos tienen que tener adecuados niveles de vitamina D, ambos tienen que estar en control metabólico adecuado, porque eso tiene un impacto en sus gametos y ellos son los que en algún punto van a tener justamente, van a hacer posible la fecundación. Entonces, es bien importante tomar en cuenta todo esto. Una persona que planifica un embarazo, por ejemplo, si tiene factores de riesgo, el asesoramiento genético sería un hecho. Claro. Pero además lo importante es que acudan con su ginecólogo, acudan con su médico internista, acudan antes a una valoración. Como decía el doctor, si vas a salir de viaje y te vas a ir en una carretera que va a estar buena, pues tienes que preparar tu auto. Entonces, quien quiera justamente planificación tiene que tener un adecuado control preconcepcional, prenatal y postnatal. Son todos. O sea, el embarazo no es solo el evento que dura 38 a 40 semanas. Es un evento que empieza desde la preconcepción y termina en el nacimiento con una adecuada valoración también postnatal. Excelente. Inclusive el darle a nuestras pacientes, yo siempre les doy al final del embarazo, bueno, en todas las etapas, si les puedo dar omega 3, ese es y ese va a incidir en el desarrollo intelectual. El desarrollo intelectual. Ahora sí que nos van a salir más inteligentes nuestros hijos. Así es. Yo lo veo con mis nietas, son bien listas. Se parecen a la abuela. Pues tenemos muchas preguntas, muchas ya las contestaste, gracias. Por ejemplo, esta que nos hizo Luis Villalobos, en el que de qué forma natural y cómo obtenemos la vitamina D. Bueno, muchas gracias, Luis. Otras, como dice, doctores, ante la situación que vivimos, ¿qué problemas pueden tener nuestros niños, futuros adultos en el mañana? ¿Hay algún control? Bueno, pues Cecilia también es gran parte de lo que habló la doctora. No sé si quieras hacer algún comentario o sigo con las preguntas, porque mucho de esto ya hablaste de esto. Quizás nada más en lo de la vitamina D, porque dicen fuentes naturales. Uno tendría que tomarse como 10 litros de leche, 7 kilos de pescado, 30 huevos para realmente sopesar lo que nos está faltando. Entonces, cuando hay deficiencia, se tiene que utilizar suplementación como la vitamina D que ustedes comentaban, ¿no? Que se tiene que tomar de manera externa. Y curiosamente, aquí en México no tenemos la que debemos de tener, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble, o sea que es una vitamina que debe de venir en forma de aceite, y la que tenemos es en forma de pastillitas, y es hidrosoluble. De hecho, el Histofil lo echas en agua y te tomas el agua. Ajá, son 30 ml. El consejo, bueno, si alguien puede traer de Estados Unidos vitamina D que vienen pastillitas liposolubles, que es un aceitito, sería lo mejor. Aunque la ventaja de estas que se disuelven en agua y que se pueden tener es que sí tienen una adecuada absorción y la dosificación está adecuada. El otro punto es que muchas veces, y eso sí hay que tener ojo, como se venden como suplementos en los Estados Unidos, por ejemplo, no necesariamente han seguido todas las reglas de producción. Entonces hay que estar muy por ejemplo, vitamina D, si ustedes lo compran aquí, por ejemplo, Histofil que comentaban, está por Cofepris con su fracción y por lo tanto te asegura que la dosificación sea la que es, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Y hay unas que son que se toman y se tienen que tomar al mes. Exactamente. O sea, son 10,000 unidades. La que es al mes es de 100,000 unidades. 100,000 unidades. Pero ahí el punto es que no puedes controlar la dosificación como tal, y lo recomendado cuando haces suplementación diaria justamente son 4,000 unidades. 4,000 unidades. Pues está como los resortivos que traen una gran cantidad de vitamina D y lo que se absorbe es mínimo. Correcto. De hecho, una vez que di una plática sobre vitamina D, platicábamos de que es una hormona pleiotrópica, o sea que tiene muchísimas acciones de hueso, hipertensión,
toda la cuestión inmunológica. De hecho, también platicábamos con una doctora que es inmunóloga, a ver si un día estos la traemos para acá. Y platicamos sobre la importancia de la vitamina D en todas estas ramas. Eso creo que es importantísimo porque durante muchos años, casi todos, la vitamina D se le asociaba con sus funciones calcémicas. O sea, sí, el hueso. Ahora resulta y sabemos que tiene más funciones extracalcémicas que calcémicas, porque tiene receptores en todos los órganos y sistemas y actúa como receptor nuclear. Entonces, tiene que ver en la transcripción de muchos genes. Entonces, ese es el otro punto, ¿no? Por eso es que tiene un impacto en inmunidad, en fertilidad. Hay estudios que asocian, e incluso con BPH, seguramente el doctor ha escuchado el tratamiento. Sí, o sea, el punto es, si hay deficiencia de vitamina D, se tiene que tratar. Punto. ¿Y cómo se tiene que buscar la deficiencia de vitamina D? ¿Es muy probable que todo lo tengamos? Sí, pero sí es necesario tenerlo documentado. Entonces, hagámonos estudios, perfiles de vitamina D y suplementemos en caso de necesitarlo. Así es. Y seguimos con las preguntas porque tenemos muchas. ¿Una mujer con violencia familiar en el embarazo puede ocasionar al feto algún problema después? Gracias, Sandra. Sí, justamente lo comenté. Hay estudios en donde se ha identificado que la violencia justamente genera mucho estrés. El estrés que tiene durante ese embarazo modifica la programación fetal y puede tener riesgos a futuro de enfermedad metabólica. No de abuso ni de ser abusador, pero sí de enfermedad metabólica y también de enfermedad psiquiátrica, depresión, ansiedad, alteración de conducta. Y que en la edad adulta se va a manifestar. A ver, es verdad que desde la genética, y si fue un embarazo problemático o con violencia, el bebé puede tener más cromosomas femeninos que puede ocasionar que el niño sea gay. Lo escuché en un video de YouTube. Gracias, excelente programa. Saludos, Federica. Eso, bueno, me gusta mucho la pregunta porque vamos a desmitificar un montón de Muchísimas cosas, claro. Primer cosa, el ser de cualquier LGBTI, de cualquiera justamente del grupo, no son enfermedades, ni son enfermedades genéticas, no son trastornos psiquiátricos. Si una persona es gay, es decir, es homosexual, tiene simplemente una diferente preferencia sexual. No es una enfermedad, no tiene alteraciones genéticas, ni tampoco está relacionado con trauma, con violencia, no está relacionado ni con los genes. Por eso no es una primero no es una enfermedad. Preferencia sexual. Exacto, no es una enfermedad por primer punto y aparte no está codificado. El hecho de que haya violencia durante el embarazo, como ya comentaba, predispone para tener ciertas enfermedades metabólicas, hipertensión, diabetes, todo lo que ya habíamos comentado y algunas enfermedades como depresión y ansiedad. Eso es lo que se ha visto. Pero no ni altera el número de cromosomas, por ningún motivo altera el número de cromosomas. Es que tenga doble ni X. Tampoco. Exacto, no. Y ese es otro punto. Las mujeres somos XX, los hombres son XY, y quien sea gay es igual XX y XY dependiendo de cómo haya tenido, pero no tiene que ver. Y no son los chicos yeye. No, ni hay ningún tipo de enfermedad. Entonces, en YouTube y en muchos lados hay muchísima información falsa. Cuidado, ¿verdad? Es un riesgo, tenemos que saber muy bien cuál es la fuente de donde viene esa información, pero es bien importante aquí destacar. Ser gay no es una enfermedad, ser gay no es una alteración genética y no tiene nada que ver con el ambiente intrauterino. Sexuales. Exactamente. Decía mi profesor de psiquiatría en el 20 de noviembre que eran conductas sexuales compulsivas, exclusivas y personales, ¿no? Completamente personal, son preferencias, cada quien tenemos preferencias en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, para nada. Sí, no, y bueno, yo creo que esto es motivo de otro programa, porque exacto. Imagínate que antes se trataban con electroshocks y
Y terapias grupales que les hacían Y horrores. eran muy estigmatizadas, ¿no? Y lastimosamente, ahora menos, pero sigue habiendo mucha estigmatización y es algo que se tiene que ir cambiando y rompiendo. 100%. Ujú. Doctores, generalmente pueden pasar problemas psicológicos en el feto. Gracias por el programa, Minerva. Problemas psicológicos en el feto, no, porque pues o sea, para que tú tengas una alteración psicológica tienes que ya ser un ser pensante con raciocinio analítico. Un feto no va a estar en esa situación, Claro. entonces no iría por ahí. Doctores, ¿el estrés en el embarazo repercute en el bebé y le puede ocasionar algún problema en la adultez? Gracias por el Eso programa, justo ya lo Cristina, ya lo contestamos. contestamos. Doctores, si yo tengo diabetes, ¿mi leche la puede tener si me embarazo? ¿Hay alguna forma que Como no sea la así? leche de la diabetes. No, No. Excelente eso no es programa, así, pero es muy Carolina. buena pregunta porque puede haber esa confusión. Si usted tiene diabetes, quiere decir que sus niveles de glucosa están descontrolados. Si es que esa diabetes está controlada, no hay alteración. Entonces, el primer punto es, si tiene diagnóstico de diabetes, tiene que estar controlada Claro. con los fármacos que requiera según su caso. Y si es que usted tiene una diabetes bien controlada, pues no hay ningún problema. El punto es controlarla y no hay diabetes que se pase a través de la leche materna. Es un problema propio que lo que sí es importante controlarlo por el riesgo propio metabólico. Lo que sí, si es que hay diabetes y hay un embarazo, se tiene que tener un control muy estricto de la diabetes con medicamento que se puede utilizar durante el embarazo, que básicamente es insulina, que va a ser lo indicado, y se tiene que tener un control durante todo el embarazo y además un adecuado control de cuánto peso se sube, ¿no? Entonces, más bien la invitación va a si tienes enfermedad metabólica, tiene que estar muy bien controlada para que tengas un embarazo lo más sano posible. Muy bien. Doctores, ¿qué vitaminas funcionan y sirven para evitar que el bebé tenga algún problema? Muy buen programa, Fabiola. Pues lo que habíamos comentado, va a depender primero de cada persona, entonces hacer un análisis antes de quedarte embarazada, ver cómo están tus niveles de vitamina D, tu perfil tiroideo, hacerte una buena química, ver cómo está, o sea, química sanguínea, cómo están tus niveles de glucosa, tu perfil hepático, controlar todo eso para prevenir que hayan algún tipo de riesgo. No se van a prevenir todos, porque no es lo único que va a estar involucrado, pero sí checar todo eso. ¿Y qué vitaminas tomar acorde a lo que necesitas? Y sobre todo ver cómo está la cuestión de hierro, ¿no? Claro, es muy importante. Hierro, tomar ácido fólico, ver deficiencia de vitamina D. Los multivitamínicos que tienen todas las vitaminas no necesariamente son útiles porque la gran mayoría de vitaminas con una adecuada dieta y alimentación las tienes cubiertas, excepto ¿cuál? La vitamina D. Entonces esa es la que hay que echarle ojo. Y hacerle saber a la mujer embarazada que no tiene que comer por dos, sino tiene que balancear su dieta, ¿no? Sí, no, a veces es como de, estoy embarazada, voy a 9 o 40 semanas para comer todo lo que no he comido. No es así, no se come por dos, justamente. Se tiene que tener una alimentación adecuada. Sí, porque muchas gentes creen que tienen que comer por dos, ¿no? Exactamente. Y eso es una situación que suele suceder, que las hacen comer y es por eso que salen de las gestaciones con 15, 20 kilos de más. Y más riesgo metabólico. Y programación fetal, ya vimos que tiene un impacto este ambiente también. Muy bien. Doctores, ¿qué enfermedades o secuelas se tienen si me falta vitamina D? ¿Hay manera de saberlo? Si un estudio detallado. Y es diferente en hombres y mujeres. Buenísimo programa, Guillermina. A ver, ¿cómo saber? La deficiencia de vitamina D no da síntomas. Entonces, la única manera de Creo saber... que eso es algo muy interesante y muy importante. Desgraciadamente estamos acostumbrados a que si nos duele el dedo, tomamos medicina para el dolor de dedo. Si tenemos dolor de cabeza, tomamos una pastilla para el dolor. Y así sucesivamente. La deficiencia de vitamina D no da sintomatología. Se tiene que buscar. Exacto. Y ya sabemos que tenemos una población con una alta prevalencia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No te da síntomas. No te da síntomas, 25 hidroxivitamina D. No te da síntomas, pero está generando su daño por ahí. O sea, está generando
alteración en la inmunología, cardiovascular, obviamente ósea, bueno, tiene sus relaciones, pero no da síntomas. Entonces, lo importante es, hay que checarnos. La prevención, no tenemos que esperar a que algo falle para hacer un estudio. Entonces, lo ideal es hacer una prueba puedes pedirla como 25 hidroxivitamina D o vitamina D3, también así está en los laboratorios, y en base a los resultados, tomar una acción con tu médico. Doctores, ¿cómo evitar parte de lo que menciona la doctora si el embarazo no fue planeado? ¿Hay manera? Gracias, Susi. Muy buena pregunta, porque la gran mayoría de embarazos Pues sí. no son planeados. Así es. Entonces, lo correcto sería controlar ese ambiente, ese microambiente durante Ya está, todo el ¿no? embarazo. Si ya está ahí, lo ideal. Igual, ver cómo están tus perfiles hormonales, me refiero a tiroides, obviamente checar cómo está tu vitamina D, tus valores de glucosa y la alimentación. Entonces, si es que ya no hubo planificación, lo adecuado es un adecuado control prenatal. Vitamina D si es que hace falta algún tipo de otra suplementación y un adecuado control de alimentación y subida de peso durante el embarazo. Eso sería controlar el ambiente ya en ese momento. Claro. Doctores, ¿nos podrían mencionar las vitaminas necesarias y básicas que nos debemos tomar de manera rigurosa, tanto una mujer como un hombre, para estar lo mejor posible? Me quería embarazar, o no solo por salud. Saludos. Eso es muy Alejandra. bueno. Y lo vuelvo a comentar porque ya lo habíamos comentado. Todas las vitaminas, con una adecuada alimentación, todas las vitaminas están suplidas, excepto la vitamina D. Para eso hay que hacerse un estudio y saber si es que tienes bajos los niveles, y de estar bajos, suplementar para que esté por encima de 40 el valor que sale en el estudio. Son nanogramos que se mide por mililitro. Entonces, si tú te haces el estudio y tienes deficiencia de vitamina D, suplementarlo. Y lo demás que se recomienda es hacerte el famoso check-up, ¿no? Hacerte un estudio en donde valoren cómo estás metabólicamente hablando. Eso es lo que hay que hacer. Una receta de un frasco de vitaminas que supla todo no va por ahí, más bien es personalizado, hacerse un check-up, ver tú cómo estás, que este check-up incluya la determinación de vitamina D y suplementarla en caso de necesario. Y de ahí lo que ya sabemos, ejercicio. El ejercicio es fundamental a la actividad física. Por otro lado, la adecuada alimentación. Doctores, ¿dónde se pueden hacer exámenes genéticos? ¿Y hay algún tipo previo antes de embarazarse? Con la Para doctora. saber si me tengo Ahí está saliendo sus datos. que Para vitaminar seguir, o qué hacer y que mi bebé salga lo más sana posible. Ahí está El los programa datos de la ILSE. doctora. Eso creo que es importante, nada más hacer un comentario. Independientemente de los factores de riesgo, un 2 a un 5% de los embarazos pueden tener alguna alteración. No hay como tal un estudio genético que yo diga, te hago y con eso te aseguro un 100%, no va a ser así. Pero aquí también, vuelvo y repito, es muy importante el asesoramiento individualizado. ¿Qué factores de riesgo tienes tú? ¿Qué antecedentes familiares tienes tú? ¿Qué antecedentes personales tienes tú? Y en base de eso se da lo que se conoce como un asesoramiento genético. Y nunca vas a poder eliminar el riesgo a cero. El punto es tomar en cuenta todos los factores de riesgo para disminuir la probabilidad, ¿no? Entonces ahí lo que les recomiendo es una consulta de asesoramiento genético que les permita dilucidar todos los riesgos que pueden estar, disminuir los que se puedan disminuir y tener en cuenta que independientemente de eso siempre hay un riesgo de que haya alguna alteración. Claro. Y no todas las pacientes ni todas las parejas son candidatos a hacerse un cariotipo. Exacto, no, para nada, hay indicaciones muy específicas. No hay un estudio, por ejemplo, hay estudios dependiendo de tus antecedentes, por ejemplo, si es que ya tuviste un bebé con alguna alteración que se ha identificado, pues ahí sí se pueden hacer estudios genéticos, pero todo depende de tu propia historia. Entonces lo más importante es individualizar cada caso. Así es. Sí, están los datos de la doctora María Emilia Arteaga Espinosa ahí en la pantalla para si quieren una cita con ella, tiene su consultorio. ¿Cuál es la dirección? Este es en Ginemedic, en la colonia Roma, pero cualquier duda igual, ahí creo que pusieron mi página de Facebook, que es doctora Emilia Arteaga, que está como genética médica y perinatal.
para cualquier, o mi correo, que también lo puse hace un momento, Ajá. y me podrían escribir para, previo dato de eso, poder ver si es que se requiere una consulta y un asesoramiento. Muy bien. ¿Qué? Muy bien, vamos bien el tiempo. ¿Qué problema puede ocasionar al feto el alcoholismo o alguna droga si en su momento tomé, la dejé y me embaracé o me quiero embarazar? ¿Qué? ¿Puedo tener un bebé sano? Gracias, Betty. Muchas gracias por la pregunta. El alcoholismo y cualquier dependencia de cualquier sustancia obviamente tiene una alteración en la persona que lo consume. Si has parado y tienes un adecuado momento en el que no hay consumo y tu salud está correcta, claro que puedes quedarte embarazada y tener un embarazo adecuado. Ahora, por otro lado, durante el embarazo, el consumo tanto de alcohol como de sustancias diferentes van a tener un Van a impacto. pasar a través de la placenta y le van a afectar Y al sobre bebé. Y todo ahí el incluso ya no está, y tabaquismo. ahí ya no estamos hablando de programación, ahí estamos hablando de un Síndrome. daño directo. Hay Alcohólico el fetal. síndrome alcohol fetal o incluso otro tipo de sustancias que generan daño ya directo en la formación de órganos y sistemas. Entonces, durante el embarazo no puede haber consumo. Si hubo consumo previo como tal y hubo ya un adecuado tratamiento y, digamos, metabólicamente estás bien, claro que puedes tener un embarazo saludable controlando todas estas medidas. Pero lo importante es no en el consumo durante el embarazo y ya no estamos hablando de problemas a futuro, sino de problemas en ese mismo momento. Entonces, consumo de sustancias durante el embarazo no estaría indicado nunca. Así es. Sí, lo que hace mucho daño y también es el tabaquismo, ¿no? Sin duda, también el tabaco, y el tabaco sí tiene un impacto epigenético. En quien consume, en quien fuma durante todo el tiempo, es lastimosamente un vicio muy aceptado, bueno, ya no tanto, pero aceptado socialmente, que se debería, Es una tiene droga. impacto en todo sentido, y durante el embarazo, claro que tiene un impacto en programación fetal y también directa, puede dar restricción de crecimiento el mismo consumo de Así es. tabaco. Entonces, también negado. Productos de bajo peso, ¿no? Claro, Ujú. restricción en el crecimiento. Y ya vimos que eso genera una programación para enfermedad metabólica a futuro. Ujú. ¿Hay alguna manera de evitar que mi hijo tenga algún síndrome de Down si en mi familia hay antecedentes? Gracias, Berenice. Berenice, ahí sería muy importante hacer una consulta, ahí sí de asesoramiento genético para saber, el síndrome de Down no tiene, el síndrome de Down es una enfermedad como tal que se debe a que hay 3 cromosomas 21, es 21. decir, ahí sí hay una alteración Trisomía. cromosómica. Hay factores de riesgo relacionados que se tendría que igual, podríamos hacer todo un programa con respecto a eso, pero si es que hay antecedentes familiares, hay que hacer ciertas consultas y saber qué tipo, o sea, si es que el bebé que tuvo síndrome de Down tenía lo que se conoce como una trisomía libre, es decir, los 3 cromosomas 21 aislados. Si hay más de un caso en la familia, hay que saber, hay una menor cantidad de casos que se debe a una translocación de los cromosomas y ahí sí podría haber recurrencia. Entonces, ahí se necesita hacer una consulta personalizada, pero de manera general, el síndrome de Down no es hereditario. Es una alteración que ocurre en ese embarazo. Pero si hay muchos antecedentes familiares o dudas, es muy importante recabar esos datos y dar un asesoramiento genético adecuado. Pero no es hereditario. No es hereditario. Ni hay nada que puedas hacer para prevenirlo, porque justamente estaba preguntando, ¿puedo hacer algo para prevenirlo? ¿No? Lo correcto, no como tal. Se ha hablado mucho de la edad materna ahí, pero es un límite que se tiene que saber que es arbitrario. Todas podríamos tener el riesgo. Claro que el riesgo incrementa con la edad, pero no quiere decir que la edad sea un factor determinante. Entonces, dependiendo de cada historia familiar, se tiene que dar el adecuado asesoramiento genético. Entonces, con gusto se podría programar para ver en ese caso en específico qué pasó, si es que hay antecedentes como tal. Muy bien. Pues, más ¿De que veras? interesantísimo. Listo. ¿Hay Súper. alguna otra pregunta? ¿Hay ahí? Es lo que estoy checando acá en Instagram. Bueno, hay preguntas lo del COVID y mencionan si tiene repercusiones si la persona embarazada tuvo COVID ante el bebé. Mira, lo que se ha visto es que en embarazo por COVID, no podría decirte a futuro porque no tenemos adultos que haya, o sea, nos faltan 30 años para saber,
a futuro. Pero lo que sí se sabe es que el COVID durante el embarazo sí tiene un impacto, por ejemplo, hay restricción de crecimiento y parto prematuro. Es lo que más se ha visto relacionado con infección de COVID. Entonces, otro punto, y qué bueno que terminamos con esto, la mujer embarazada debe vacunarse. La primera causa de muerte materna el año pasado fue COVID, pero por la infección. Entonces, una mujer embarazada debe vacunarse, debe tener su segunda dosis, debe tener su refuerzo cuando le toque, porque es importante, incluso hay inmunidad que va a poder Incluso transmitir la el feto. influenza. Entonces, y de influenza también. La mujer embarazada debe vacunarse porque el COVID se vuelve es población de riesgo para el COVID. Entonces, lo que se sabe es que infección de COVID durante el embarazo sí puede generar alteración, como les decía, parto prematuro o restricción de crecimiento, pero como tal, a futuro no sabemos, ya lo veremos en unos 20 y 30 años, pero sí es muy importante y qué bueno que cerramos con este punto, hay que vacunarse, ¿no? De hecho, tengo una paciente que ya está programada para cesárea porque el bebé viene sentado. Para de mañana, está descansando. Para de mañana en 8. Y en la consulta prenatal, en la penúltima, le dije, ¿ya estás vacunada contra COVID? Me dice que no. Le dije, te tienes que vacunar. Ayer. Al día siguiente, me habla por teléfono que tenía COVID. Al día siguiente de que vino a mi consulta. Dijiste. ¿Sí? Y bueno, ahorita ya está, hablé con ella, todo está bien y la voy a ver la próxima semana, ya con los últimos días y todo está realmente bien. Pero a lo que voy, esto es una anécdota, pero lo estamos viviendo a diario. Lo estábamos comentando al principio. Sí, no es algo que sea aislado, que de repente, oye, tuvo COVID, qué raro, ¿no? No. Es del día a día. Día a día. Así es. Y porque la gente sigue pensando, mucha gente que es antivacuna. Sí, no, el escepticismo ahorita no tiene cabida, así que nos tenemos que vacunar. Les agradezco muchísimo. Ok, ahí están mis datos, me comentan. Con todo gusto, para mí siempre es un gusto acudir y platicar de estos temas y de otros temas que hemos platicado. Me da muchísimo gusto y les agradezco la invitación una vez más. Sensacional. Pues, esperemos que vuelvas a estar con nosotros, doctora. Siempre es un placer tenerte, una gente con tanta calidad humana y intelectual y científica, y para que pues hablar algún día, no sé, hay tantas cosas que hablar, por ejemplo, de síndromes genéticos. Yo creo que podríamos hablar de eso, del tamiz y diagnóstico prenatal. Eso estaría muy bien, cromosomopatías. Eso creo que sería muy, muy interesante y con todo gusto. Muchas gracias. Y pues a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, esperamos que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. A Sai, Alejandro, al doctor Kleiman, y a toda la gente que hace posible que esto salga al aire, a Rita, a Yanis, que está no sé si esté por ahí atrás, y les deseamos un excelente fin de semana. Cuídense mucho y guarden las medidas de protección, síganse respetando y ojalá y nuestra voz sea escuchada y logren que los niños sean vacunados. Gracias. Gracias. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75 o visita www.zrproducciones.com.mx. Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.